Hoy entraremos en un tema que inquieta el corazón y que revela realidades espirituales que muchos prefieren ignorar, porque confronta, sacude y obliga a mirar dentro del alma con honestidad, a señales claras de que el Espíritu Santo se está apartando de tu vida y cómo entender la raíz del dolor, la miseria, las desgracias, la pobreza y el pecado que se multiplican cuando la presencia divina ya no guía. Quédate, suscríbete, comparte este video y declara amén para que la luz del Espíritu te acompañe siempre. Cuando el Espíritu Santo comienza a apartarse, nada ocurre de manera repentina ni escandalosa. No hay un trueno que anuncie la partida, ni un viento que sople con violencia para advertir que su presencia se está debilitando, sino que sucede de forma silenciosa, gradual, constante, a través de pequeños cambios interiores que pasan desapercibidos para quien ha dejado de estar atento a la voz divina. Porque el Espíritu no abandona de golpe, simplemente deja de manifestarse con la misma intensidad cuando el corazón empieza a cerrar las puertas por descuido, orgullo o indiferencia espiritual. La primera señal aparece en el lugar donde todo creyente alguna vez encontró refugio, a la oración. Aquella oración que antes fluía con sinceridad, con sensibilidad, con lágrimas, con deseo profundo de comunión, se convierte ahora en una obligación seca, mecánica, rutinaria, sin fuego, sin entrega y sin anhelo. La persona ora por costumbre, pero no porque desea acercarse, y esa frialdad no es casualidad. Es el reflejo de un espíritu que empieza a desconectarse, porque donde la oración pierde vida, el espíritu pierde espacio para moverse. El corazón que ya no busca compasión comienza a sentir un vacío que intenta llenar con actividades, distracciones o responsabilidades, pero nada logra saciarlo, porque lo que falta no es entretenimiento, sino presencia divina. Cuando el espíritu se retira, la sensibilidad espiritual se endurece, y lo que antes despertaba lágrimas, ahora produce indiferencia. La palabra ya no toca, la adoración ya no quiebra, las verdades del cielo ya no conmueven como antes, y esta pérdida de sensibilidad es más peligrosa de lo que parece, porque abre la puerta a una vida espiritual superficial. Suscríbete para pedir que Dios restaure tu sensibilidad espiritual y te devuelva la pasión por buscar su presencia en cada paso de tu vida. Después de la frialdad en la oración, surge una segunda señal que es todavía más alarmante. El pecado ya no causa convicción. Antes dolía fallar. Antes el corazón se quebraba cuando se hacía lo incorrecto. Antes el espíritu hablaba con fuerza dentro del alma para corregir y guiar, pero ahora el pecado se tolera con facilidad. Se justifica con palabras que suenan razonables. Se abraza como una costumbre inevitable y se normaliza al punto de dejar de producir inquietud. Porque cuando la convicción desaparece, es evidencia clara de que la voz del espíritu ya no está siendo escuchada. La persona comienza a tomar decisiones que abren la puerta al dolor, la miseria, la desgracia y la pobreza espiritual. No porque Dios la castigue, sino porque sin la guía del Espíritu se eligen caminos que llevan a resultados destructivos. Los errores se repiten, las tentaciones se vuelven más fuertes, los hábitos dañinos regresan y la caída moral se vuelve más profunda. Porque cuando el Espíritu se aparta, lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve aceptable, y esa aceptación silenciosa destruye lentamente la integridad del alma. Las consecuencias comienzan a verse en diferentes áreas, en relaciones que se deterioran, emociones inestables, ciclos de desgracias que parecen repetirse sin explicación, decisiones financieras equivocadas, pobreza material provocada por falta de prudencia, y una sensación de agotamiento espiritual que nubla el juicio y debilita la fe hasta hacerla tambalear. El Espíritu Santo es el que ordena la vida, y cuando su presencia se atenúa, el desorden comienza a multiplicarse como una cadena inevitable que deja cicatrices profundas. Comparte este video para que más personas reconozcan a tiempo estas señales y vuelvan al camino, donde la luz de Dios restaura lo que parecía perdido. La tercera señal de que el Espíritu se está apartando se manifiesta cuando la paz desaparece de manera constante. No se trata de una inquietud normal ni de un simple estrés cotidiano, sino de un desasosiego profundo que consume la mente día y noche. Un tipo de angustia que no se calma con descanso ni con distracciones, porque proviene de un espíritu desconectado de su fuente de vida. La persona empieza a sentirse perseguida por sus propios pensamientos. Las noches se vuelven largas. Los temores crecen sin razón aparente
y el corazón se llena de una ansiedad que paraliza. Esa ausencia de paz trae consecuencias en cada aspecto de la vida. La comunicación se vuelve tensa, los sueños se detienen, la confianza se fractura, la paciencia se pierde y la estabilidad emocional se desmorona, como si la persona estuviera caminando en oscuridad total. El Espíritu Santo es quien da paz en medio de la tormenta, quien trae claridad en medio de la confusión y quien fortalece cuando el alma se debilita. Por eso, cuando su presencia se apaga, la tormenta toma fuerza y la confusión domina. Además, el enemigo aprovecha este vacío espiritual para intensificar el dolor, la miseria, la desgracia y la destrucción mental. Porque donde no hay luz, las tinieblas avanzan de manera agresiva. La persona comienza a interpretar todo como un ataque, vive a la defensiva, se siente abandonada, piensa que Dios ha retirado su mano, cuando en realidad el corazón ha dejado de buscar con sinceridad y por eso la paz ha desaparecido. La ausencia de paz no es casualidad, es aviso. La cuarta señal aparece cuando el corazón empieza a culpar a Dios por todo lo que sucede, porque la distancia espiritual confunde la interpretación de la realidad. En lugar de reconocer errores, buscar arrepentimiento o pedir dirección, la persona empieza a creer que Dios no escucha, que no responde, que está distante, que ya no ayuda como antes, y el resentimiento se convierte en una barrera que bloquea la restauración. Este tipo de actitud endurece el espíritu y hace que la presencia del Espíritu Santo se apague aún más, porque Dios no se manifiesta en un corazón que se levanta contra Él con orgullo y acusación. Escribe amén en los comentarios para declararle a Dios que deseas restaurar tu corazón y renovar tu comunión con el Espíritu Santo. La quinta señal se ve en el testimonio, porque cuando el Espíritu se aparta, la vida pública ya no coincide con la vida interior. Hay doble ánimo, doble cara, doble intención. La persona aparenta espiritualidad, pero por dentro está vacía. Muestra fortaleza, pero por dentro está quebrantada. Parece firme, pero por dentro está confundida. Proclama fe, pero vive sin obediencia. El testimonio pierde fuerza, la integridad se rompe y el Espíritu Santo se entristece al ver que la autenticidad se convierte en fachada religiosa sin transformación real. Con el tiempo, esta desconexión provoca consecuencias visibles. Amistades se rompen, familia se debilita, proyectos se detienen, puertas se cierran y oportunidades desaparecen. Porque la falta de testimonio abre caminos de dolor y pobreza espiritual que afectan incluso lo material. Cuando el espíritu se aparta, el terreno se vuelve árido y todo fruto espiritual comienza a morir. La vida se convierte en rutina sin luz y sin propósito. Sin embargo, el peligro mayor no está en la caída, sino en acostumbrarse a vivir sin la presencia del Espíritu. Llegar a ese punto significa caminar por la vida sin protección, sin dirección, sin guía, sin fortaleza espiritual, sin discernimiento y sin sensibilidad para reconocer ataques, oportunidades o advertencia. En ese estado aparece la miseria emocional, la pobreza espiritual y las desgracias continuas que parecen interminables. Pero, aunque estas señales sean graves, no son el final. Son avisos de un Dios que aún ama, que aún advierte, que aún extiende la mano y que aún espera que su Hijo regrese con un corazón sincero. El Espíritu Santo no abandona al quebrantado, no rechaza al arrepentido, no huye del que clama y no cierra la puerta al que quiere volver. El cielo se mueve cuando el corazón decide regresar. El camino de restauración comienza cuando se reconoce la condición espiritual sin excusas, al admitir que la oración se ha apagado, que el pecado se ha tolerado, que la paz se ha perdido, que el resentimiento ha crecido, que el testimonio se ha quebrado. Luego viene el arrepentimiento verdadero, no las palabras repetidas, sino ese dolor profundo por haber apagado la voz divina. Después llega la restitución, la disciplina espiritual, el compromiso renovado y el deseo constante de vivir bajo la guía del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo regresa, comienza a restaurar cada área dañada, trae paz, limpia la mente, fortalece la fe, ilumina decisiones, renueva el carácter, corrige caminos, rompe ciclos de miseria, corta raíces de pecado, reconstruye relaciones, abre puertas que parecían cerradas y levanta nuevamente el propósito que había quedado enterrado bajo la desesperanza. Su presencia lo cambia todo, porque donde Él está, hay libertad, hay orden, hay vida, hay claridad y hay fuerza espiritual. Suscríbete para pedir a Dios que llene tu vida con su Espíritu y te ayude a romper todo ciclo
de pobreza espiritual o emocional. La restauración no es un proceso rápido, pero sí es seguro cuando se camina con humildad. Cada día el Espíritu Santo alinea la mente, sana heridas, fortalece áreas vulnerables y renueva la identidad para que los ataques del enemigo pierdan fuerza. Quien camina en el Espíritu no vive en desgracia, no vive en miseria, no vive en oscuridad, vive en luz, en propósito, en paz y en victoria. Por eso, si has visto alguna de estas señales en tu vida, no tengas vergüenza, porque la vergüenza paraliza, pero la convicción libera. Este es el momento perfecto para volver, para rendirte, para entregar lo que pesa, para pedir que el Espíritu te transforme, porque nunca es tarde cuando el alma desea sinceramente restaurarse. Dios puede levantar lo que se cayó, puede reconstruir lo que se rompió, puede sanar lo que se dañó y puede iluminar lo que se oscureció. Las señales de que el Espíritu Santo se está apartando no llegan sin motivo. Primero se enfría la oración, luego el pecado deja de doler, la paz desaparece, el corazón se endurece y el testimonio se quiebra, abriendo puertas a dolor, miseria, pobreza espiritual y desgracias que parecen repetirse una y otra vez. Pero estas señales no aparecen para destruir, sino para advertir, para despertar, para llamar al arrepentimiento y para invitar a un encuentro renovado con la presencia que transforma todo. Si reconoces estas señales y decides regresar, el Espíritu Santo puede restaurar lo que parecía perdido, puede sanar cada herida, puede iluminar tu camino y puede devolverte la paz que tu alma necesita. Vuelve hoy, porque Dios aún te espera.